Hola, ¿cómo están? Bueno, en la clase virtual de hoy vamos a desarrollar el tema de vinculaciones societarias y grupos económicos. Además, vamos a mencionar las sociedades constituidas en el extranjero. Cuando hablamos o para conceptualizar las vinculaciones societarias, ustedes tienen que tener en cuenta que son aquellas relaciones jurídicas que se establecen entre sí, establecen entre sí las sociedades comerciales persiguiendo diversos objetivos y finalidades a través de distintos medios que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para que lleven adelante estas vinculaciones que se dan o estas relaciones que se dan entre ellas. Hay una forma de clasificar las vinculaciones societarias. Esta clasificación se hace tomando en cuenta el mantenimiento de la autonomía de la personalidad jurídica. Entonces, de esta manera podemos clasificar a las vinculaciones societarias como técnicas contractuales propiamente dichas, por un lado, técnicas contractuales de colaboración o técnicas de participación. Cuando hablamos de técnicas contractuales propiamente dichas, nos estamos refiriendo a aquellas por las cuales las sociedades obligan recíprocamente a realizarse prestaciones. Estas prestaciones pueden ser de diversa naturaleza y obviamente que las van a convenir dentro del ejercicio de la autonomía de la voluntad. Pueden dar lugar a supuestos de control societario, pero siempre se dan, estos supuestos se dan de menor medida. Ejemplo de las técnicas contractuales propiamente dichas, tenemos un contrato de mutuo, un contrato de locación de servicios, un contrato de suministro, un contrato de compra-venta, un contrato de transferencia de tecnología o de licencia de software. Hay distintos tipos de contratos mediante los cuales las sociedades se vinculan entre sí. Por otro lado, tenemos dentro de esta clasificación, digamos, de vinculaciones societarias, las técnicas contractuales de colaboración. Estas técnicas contractuales de colaboración consisten en establecer entre las sociedades una relación por la cual se persigue, sin constituir una nueva sociedad, o sea que no da nacimiento a una nueva sociedad, la consecución de objetivos comunes, objetivos que son económicamente comunes. O sea, el claro ejemplo de esto, y ya lo vimos en otra unidad, son los contratos asociativos. O sea, los contratos, por ejemplo, como puede ser una unión transitoria de empresas, los contratos los negocios en participación, los consorcios de cooperación, las agrupaciones de colaboración, que puede darse algunas situaciones de control, pero no, digamos, no, quizás no son las... no sean en su mayoría, ¿no? Pero la idea es que tienen que tener ustedes que son distintas sociedades que colaboran entre sí para un fin económico común, sin la necesidad de tener que formar una nueva sociedad para ello. Luego están las técnicas de participación. Estas técnicas de participación, el vínculo, o sea, puede estar dado, digamos, por un control societario un poquito más fuerte y por definición sucede cuando una sociedad pasa a revestir la calidad de socia de otra sociedad comercial. Y mediante la adquisición de participaciones sociales, sean estas partes de interés, cuotas u acciones, dependiendo obviamente del tipo social de que se trate. Entonces tenemos a una sociedad que pasa a ser integrante de otra sociedad. Esto dice, pasa a ser socia, la sociedad socia. Es el claro ejemplo, es el de la sociedad socia, que eso lo tienen por definición en la ley. Entonces, cuando hablamos de estas participaciones societarias, o sea, dentro de estas técnicas de participación, estamos hablando de participaciones societarias. Y estas participaciones societarias son un instrumento que utilizan, digamos, diversas sociedades, pero sobre todo las sociedades cuyo objeto es exclusivamente financiero, ¿no? El objeto tienen como objeto la inversión en otras sociedades. Son las denominadas holding, que ustedes quizás en algún momento escucharon mencionar. En la tele es muy común de escucharlas. Estos entes societarios tienen como única actividad justamente ser titulares de participaciones en otras sociedades. Y la regla está prevista en el artículo 31 de la Ley General de Sociedades. O sea, ¿por qué esta sociedad pasa a ser sociedad dentro de una sociedad? Porque concurrió o al acto de la constitución, o sea, al acto de constitución de la sociedad desde el momento
de fundación de esa sociedad o porque adquirió las participaciones societarias con posterioridad. Entonces, cuando nosotros vamos al artículo 31, tenemos que existen las participaciones en otra sociedad y hay ciertas limitaciones que vamos a mencionar. ¿Qué dice? El artículo 31, por empezar, impide a las sociedades mantener o tomar participación en otra u otras sociedades por un monto superior a sus reservas libres y a la mitad de su capital y reservas legales. Ustedes tienen que recordar que en estos casos, cuando nosotros hablamos de capital, estamos hablando del capital social de la sociedad participante, o sea, aquella sociedad que va a ser socia. Y cuando hablamos de reserva, estamos hablando de aquellas sumas detraídas de las ganancias de la sociedad participante. O sea, se detraen el resultado de las ganancias detraídas. Entonces, el artículo 31 dice que ninguna sociedad, excepto aquellas cuyo objeto sea exclusivamente financiero de inversión o de inversión, esto quiere decir la holding, pueden tomar o mantener participación en otra u otras sociedades por un monto superior a sus reservas libres y a la mitad de su capital y de las reservas legales. Se exceptúa el caso en que el exceso en la participación resultare del pago de dividendos en acciones o por la capitalización de reservas. Ahora bien, ¿qué pasa si se transgrede o si este límite impuesto legalmente es transgredido? Entonces, ¿qué tiene que hacer la sociedad participante? Una vez que, obviamente, nos damos cuenta de que el límite fue traspasado. Dice, las participaciones, sean en partes de interés, en cuotas u acciones, que excedan de dicho monto deberán ser enajenadas dentro del plazo de 6 meses. Siguientes a la fecha de la aprobación del balance general, que resulte del que resulte que el límite ha sido superado. Esta constatación debe ser comunicada a la sociedad participada dentro del plazo de 10 días de la aprobación del referido balance general. El incumplimiento en la enajenación del excedente produce la pérdida de los derechos de votos y de las utilidades que correspondan a esas participaciones en exceso hasta que se cumpla con ella. Entonces, por un lado, nosotros como sociedad estamos participando en otra sociedad. Vemos que el límite del artículo 31, esto quiere decir que excedimos ese monto superior a las reservas libres y a la mitad del capital de reservas y las reservas legales, nos damos cuenta que excedimos eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como sociedad participante debemos, por un lado, vender nuestras participaciones en exceso, ¿no?, dentro del plazo de los 6 meses desde la aprobación del balance. Y por otro lado, debemos comunicar desde esa aprobación dentro de los 10 días a la sociedad participada, o sea, a la sociedad de la que estamos formando parte. Si incumplimos con esto, justamente lo que dice es que perdemos nuestro derecho a votar. O sea, como sociedad, como uno de los derechos fundamentales de todos socios, que eso ya lo vimos, es justamente el derecho de voto. Entonces, de esta manera perdemos la posibilidad de votar. Esta sociedad participante, vemos que estamos hablando de una sociedad socia. La sociedad socia está, referida, más allá del artículo de la alimentación del artículo 31, la tenemos referida en el artículo 30. Y el artículo 30 también impone una restricción. Es una restricción de carácter cualitativo y no cuantitativo, como es la del artículo 31. ¿Por qué? Porque el artículo 30 nos dice que las sociedades anónimas en comanditas por acciones solo pueden formar parte de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. Podrán ser partes de cualquier contrato asociativo. Esto quiere decir, en ningún momento la ley dice que no se puede, que una sociedad no puede ser socia de otra, pero impone ciertas restricciones, justamente por este control societario que se puede gestar o que se puede dar dentro del marco de una vida social. Entonces, para limitar ese exceso de control o esa imposición de la voluntad por parte de la sociedad participante, lo que hace la ley es poner limitaciones. Dice, no limito la posibilidad de que una sociedad sea asociada a otra, pero sí limito
el hecho en qué condiciones esa sociedad va a ser socia. Entonces, los límites están dados por el artículo 30, que es una restricción de carácter cualitativo, en donde nos dicen que solamente que las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones solo pueden formar partes de SEA y de SRL. O sea, esto quiere decir bien que tienen un límite en cuanto a la participación. Y por otro lado, dispone el límite, este límite de hasta un límite cuantitativo de hasta qué monto o hasta qué hasta qué nivel de participación yo puedo tener dentro de otra sociedad. Y ese es el límite del artículo 31. Ahora bien, nosotros en este afán de desarrollar, o la ley en este afán de desarrollar, digamos, las sociedades, las técnicas de participación, sigue con ciertas restricciones. Y creo que la restricción más importante o la más grave que impone es la del artículo 32, que habla justamente de participaciones recíprocas. El artículo 32 prohíbe el supuesto que una sociedad sea parte de otra y esta revista a su vez la calidad de socia o el carácter de socia de la primera. O sea, no pueden ser socias entre sí. Pero ahora vamos a ver por qué y si tiene alguna excepción esta manifestación de la ley. Entonces dice, en principio lo que dice el artículo 32 es que está prohibido el supuesto de que una sociedad sea parte de otra y esta última revista a su vez el carácter de socia de la primera. ¿Qué responsabilidad tiene? Hace que que los socios, administradores, directores y síndicos en este supuesto sean ilimitados y solidariamente responsables. Y si se aumentó el capital para generar las participaciones, o sea, si hubo un aumento de capital para generar estas participaciones, se debe reducir en el plazo de 6 meses. Si esto no se concreta, la sociedad se disuelve de pleno derecho. Pero vamos a la lectura del artículo 32. Dice, es nula, o sea, la sanción es de nulidad, ¿no? Por eso la prohíbe. Es nula la constitución de sociedades o el aumento de su capital mediante participaciones recíprocas aún por persona interpuesta. O sea, aún existiendo un tercero que lo haga. La infracción de esta prohibición hará responsables en forma ilimitada y solidaria a los fundadores, o sea, a los socios fundadores, administradores, directores y síndicos. Dentro del término de 3 meses, deberá procederse a la reducción de capital indebidamente integrado. Yo les dije 6, es 3, perdón. Quedando la sociedad, en caso contrario, disuelta de pleno derecho. Entonces, ya tenemos que las participaciones recíprocas están expresamente prohibidas por la ley. Ahora bien, existe una excepción a esto. Y está dada en el segundo párrafo de este artículo 32. ¿Por qué? Porque resulta admisible una situación de participaciones recíprocas entre una sociedad que es controlada de otra, o sea, entre una sociedad controlada y su controlante, siempre y cuando la participación de la controlada, la participación de la sociedad controlada en la controlante no supere el monto de sus reservas. Entonces tenemos que el principio general es que las participaciones societarias, digamos, son nulas. Pero el artículo 32 en el segundo párrafo prevé la posibilidad de que existan 2 sociedades donde una es controlante de otra y tengan estas participaciones recíprocas, siempre y cuando la sociedad controlada, o sea, la participación que tiene la sociedad controlada en la sociedad controlante no supere el monto de sus reservas. Pero vamos a ir a la lectura del segundo párrafo. Dice, tampoco puede una sociedad controlada participar en la controlante ni una sociedad controlada por esta por un monto superior según balance al de sus reservas, excluida la legal. Las partes de interés, cuotas o acciones que excedan los límites fijados deberán ser enajenadas dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de aprobación del balance.
del que resulte la infracción. El incumplimiento será sancionado conforme al artículo 31, justamente, que es la de la disolución de pleno derecho de la sociedad. Entonces, tenemos que la excepción es a las participaciones recíprocas que exista una sociedad controlante y una controlada. Ahora vamos a ver cómo se ejerce este tipo de control y a qué nos referimos cuando hablamos de sociedades controlantes y sociedades controladas. Pero lo importante es que la sociedad controlada, e insisto con esto, digamos, tenga una participación en la sociedad controlante que no supere los montos de sus reservas. Ahora sí, adentrándonos en lo que son las sociedades controlantes, ¿qué entendemos como sociedades controlantes? ¿Qué entendemos como sociedades controladas? ¿Y qué entendemos como sociedades vinculadas? Que es otra definición que van adentro del manual. El artículo 33 nos da una introducción a esto. Y el artículo 33 justamente lo que hace es contemplar una regulación de un fenómeno propio de la economía que está dado por el agrupamiento de empresas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de sociedades vinculadas, de sociedades controladas, de sociedades controlantes, en realidad estamos hablando de grupos societarios, de grupos de empresas. Estamos hablando de todo un complejo, todo un holding de empresas, todo un grupo de empresas o de sociedades que se ven interrelacionadas entre sí. En donde, por ejemplo, tenemos empresas que son justamente holding o empresas sociedades de inversión que tienen participaciones societarias en sociedades de medios, por ejemplo, o en sociedades que están dedicadas a la construcción o sociedades que están dedicadas a otros rubros que no tienen nada que ver, o por ejemplo, o todo un grupo económico que dentro de su paquete accionario tiene de repente una entidad financiera. O sea, los grupos económicos no sean con pequeñas sociedades que se están relacionando, sino los grupos económicos son, digamos, más, tienen una dimensión mucho más amplia. Entonces, lo que hace el artículo 33 es justamente regular este fenómeno propio de la economía que está dado por el agrupamiento de las sociedades. Que estas sociedades que lejos de mantenerse aisladas e independientes entre sí, y que cada una va a ejercer las capacidades que les otorga la personalidad jurídica con su autonomía, se van a relacionar. Y estas relaciones se van a dar a través de distintas figuras o mediante diferentes figuras jurídicas que van a adquirir distintas complejidades o variadas complejidades en función de el tipo de grupo económico frente al cual estamos. O sea, obviamente que este grupo económico va a actuar conforme las pautas y las políticas fijadas por quienes ostentan el poder de decisión. O sea, tenemos un grupo económico, sea un grupo magnánimo, o sea un grupo grande o un grupo un poco más reducido, pero lo cierto es que siempre van a tener una misma directiva. Siempre va a haber, digamos, un mismo frente hacia el que van a ir, un mismo objetivo. Siempre van a tratar, más allá de que exista una autonomía de voluntad respecto a la personalidad jurídica de cada una de las sociedades. Pero lo cierto es que van a estar relacionadas de tal manera, no van a ser tan independientes entre sí y van a llevar a un camino en común. ¿Por qué? Porque las decisiones se van a tomar dentro de un grupo o dentro de un ámbito muy reducido o un mismo grupo de personas. Entonces, cuando hablamos de sociedades vinculadas, el artículo 33 da esta definición y dice que son aquellas sociedades que participan en más del 10% en el capital de otro ente social. Revistiendo importancia, obviamente, esta caracterización porque para los fines económicos y contables de las distintas sociedades. Mientras, es la definición del artículo 33, vamos a encontrar en la parte final del artículo. Y se consideran sociedades vinculadas a los efectos de la sección novena de este capítulo cuando una participe en más del 10% del capital de otra. La sociedad que participe en más del 25% del capital de otra deberá comunicárselo a fin de que en su próxima asamblea ordinaria tome conocimiento de ello. O sea, se puede participar en más de un 25%, pero siempre y cuando la sociedad participada tome conocimiento de esto y a partir de, digamos, de que se adquirió este paquete accionario que excedió al 25% del capital social,
debe comunicarse para que en la próxima asamblea sepan que obviamente seguramente esta sociedad puede conformar la voluntad social. Mientras que esto en cuanto a sociedades vinculadas, recuerden, artículo 33, última parte. Mientras que cuando hablamos de sociedades controladas, que esto fue más o menos lo que, digamos, la complicación en cuando hablábamos de técnicas de participación que se venía dando, por definición las tenemos como aquellas en que otra sociedad, en forma directa o por intermedio de otro ente societario que a su vez controlan, posean una participación que otorgue los votos necesarias para formar la voluntad social o que ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés o por especiales vínculos existentes entre la sociedad. Yo sé que esta definición la van a tener en el artículo 33, en la primera parte, donde dice que se consideran sociedades controladas a aquellas que en otra sociedad, en forma directa o por intermedio de otra sociedad a su vez controlada, esto quiere decir que puede haber una sociedad que controle otra y a su vez esta controla una tercera. Entonces, esta en realidad va a controlar esta y esta, ¿entienden? A eso se refiere por intermedio de otra. Posea participación por cualquier título que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social y acá vemos un poder de decisión dentro del ámbito político de la sociedad en las reuniones sociales o asambleas ordinarias, o dos, que es el segundo inciso, ejerce una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas, partes o partes de interés poseídas o por especiales vínculos existentes entre las sociedades. Esto quiere decir, no es necesario que esa influencia esté dada por la cantidad de votos que uno tenga, sino que también puede darse a través de unos vínculos existentes, especiales vínculos. Y estos vínculos, por ejemplo, pueden ser económicos. Pero bueno, vamos a ir desmenuzando estos tipos de controles que se ejercen sobre una sociedad controlada. Entonces, por un lado tenemos un control de derecho. Este control de derecho está dado justamente por el primer inciso, el inciso 1 del artículo 33. Entendiendo por control de derecho la facultad de determinar la voluntad de la sociedad controlada. Por contar con la cantidad de votos suficientes o necesarios para poder prevalecer en las decisiones sociales. Este es un control que también se puede denominar control interno. ¿Por qué? Porque opera incidiendo internamente en la formación de la voluntad social dentro de la sociedad, dentro de los órganos pertinentes de la sociedad controlada, mediante el ejercicio del derecho de voto. Entonces, es ahí donde se ve este control interno o este control de derecho, en el momento de en las reuniones sociales o en el momento de las asambleas, ¿no? Por otro lado, el inciso 2 del artículo 33 habla de un control de hecho. Este control de hecho deriva de situaciones fácticas o de hecho, o sea que permitan a la sociedad controlante dominar la voluntad de la controlada pero no a través de una determinada situación jurídica, sino de hechos fácticos. O sea, son aquellos supuestos en los que la sociedad controlante ejerce una influencia dominante sobre la sociedad controlada. Esta influencia dominante puede obedecer a dos razones. Por un lado, tenemos una titularidad de acciones suficientes dentro de la sociedad controlada, titularidad de acciones, de cuotas o de partes de interés, ¿no? Dependiendo siempre del tipo societario del que estemos hablando, que haga que las tomas de decisiones o el control ejercido por la controlante sea de vital importancia porque, goza o tiene en su poder la cantidad de acciones, cuotas o partes de interés suficientes para prevalecer sobre el resto de los socios. O por otro lado, una razón que importa esta influencia dominante puede estar dada justamente por especiales vínculos, dice la ley, entre la sociedad controlante y la sociedad controlada. Y estos especiales vínculos se pueden dar ¿por qué? Porque puede ejercerse un control económico. Entonces tenemos dijimos ya que hablábamos de un control de derecho que estaba dado por el inciso 1. Un control de hecho que estaba dado por el inciso 2.
Y cuando hablamos de especiales vínculos dentro de este inciso 2, estamos hablando de un control económico. Este control económico es esta aludida influencia dominante que está dada justamente por la existencia de especiales vínculos entre la sociedad controlante y la sociedad controlada. ¿Por qué? Por la influencia económica de la primera para imponer su voluntad sobre la controlada. Esta influencia hace que los socios y los órganos de administración y dirección de la sociedad controlada adopten las decisiones, obviamente, que impone la sociedad controlante, o sea, las decisiones impuestas por la sociedad controlante. Y se ejerce cierta dominación, obviamente, en el poder de decisión o de las políticas llevadas adelante por la controlada. Este supuesto de control es un control externo, ya que el controlante no despliega su accionar a través, digamos, en el interior de la sociedad, como pasa con el control de derecho al interior de la sociedad, sino por el contrario, ejerce su poder mediante mecanismos que obran por fuera de los órganos de la controlada, pero que obviamente la van a dominar. Entonces, estos son los distintos tipos de control. Tenemos un control de derecho, un control de hecho y un control económico. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias del control societario? El control societario tiene diversas consecuencias que deben soportar obviamente las sociedades controlantes como las sociedades controladas. Por un lado, tenemos el deber de información. El deber de información está dado, ustedes saben, más allá del artículo 55, que es el deber de información de los socios, existe un deber de información propio en cuanto a las sociedades controlantes. ¿Por qué? Porque está dado por el artículo 62, tercer párrafo. Este artículo 62 obliga a las sociedades controlantes a presentar como información complementaria a sus balances justamente las informaciones relativas a las sociedades que controlan o a las sociedades controladas o sociedades a las que se encuentran vinculadas. O sea, no solamente deben brindar información complementaria en sus balances de su propia gestión, sino también de las sociedades controladas o sociedades vinculadas. Por otro lado, dentro de los mecanismos o consecuencias de este control control societario, tenemos la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Ustedes saben que la inoponibilidad de la personalidad jurídica hace que nosotros tengamos un velo que recubre a la sociedad contra cualquier ataque que se quiera hacer respecto de sus socios, ¿no? Siempre y cuando, no haya ninguna transgresión por parte de la sociedad socia. Ahora bien, el artículo 54, en su segunda parte, prevé la posibilidad de traspasar la estructura formal del ente societario controlante del ente societario controlante por su accionar desviado y obviamente que esta sociedad controlante responde ilimitada y solidariamente por por su accionar desviado dentro de la sociedad controlada. Esto en cuenta la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Otra de las consecuencias del control societario está dada justamente por la quiebra de la sociedad controlada. Ustedes dirán que la quiebra de la sociedad controlada puede arrastrar la quiebra de la controlante. En determinados casos sí, es difícil de demostrar, pero el artículo 161, inciso segundo de la Ley de Concursos y Quiebra, que es la 24522, prevé la posibilidad de extender la quiebra de la sociedad controlada a la controlante si se demuestra que hubo un desvío indebido del interés social de la sociedad controlada, sometiéndola, digamos, a una dirección en el único interés en favor de la sociedad controlante. Es difícil de demostrar, pero se puede llegar a extender la quiebra a la sociedad controlante. La quiebra de la sociedad controlada a la sociedad controlante. Otra de las consecuencias del control societario está dada, por ejemplo, por los artículos 31 y 33 de la Ley de Control de Trabajo, la Ley 24744. ¿Por qué? Porque contiene la posibilidad de extender la responsabilidad de las obligaciones de la sociedad controlada, o sea, que no le son propias a la sociedad controlante, a sociedades, obviamente, que se encuentren enlazadas dentro de este esquema de control. Ustedes ya vieron en su momento cuando
hablamos de o sea, les referimos a Dulkelsey, le subimos los artículos de doctrina de Dulkelsey, de Palacios y de Nissen, cómo uno puede extender la responsabilidad hacia los administradores y los socios. Bueno, en este caso estamos hablando de una sociedad socia, una sociedad socia que se caracteriza por ser a su vez controlante. Entonces se puede extender justamente la responsabilidad por obligaciones que no son propias de la controlante a esta, a esta, para que sea justamente responsable por alguna registración indebida y demás. Otra de las consecuencias del control societario está dada por la Ley de Entidades Financieras. La Ley de Entidades Financieras prevé justamente en el artículo 28, inciso B, que, las entidades financieras pueden formar parte de un grupo societario. No pueden operar obviamente con las sociedades dentro de este grupo. Puede estar vinculadas a distintas sociedades dentro de este grupo, ¿no? Eso no está prohibido. Lo que sí está prohibido es que estas entidades financieras, al operar con empresas o personas vinculadas con ellas, cuando hablamos de personas estamos hablando de personas jurídicas vinculadas con ellas, estas entidades financieras actúan en condiciones más favorables a las acordadas con el resto, o sea, a las acordadas con el resto de su clientela ordinaria. Entonces, no sé, lo que impone la ley de entidades financieras es no favorecer a las empresas o sociedades del grupo o a las personas del grupo económico que integra. Otra de las consecuencias del control societario está dada por la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley 25.156. La Ley 25.156 en sus incisos 6 y 7 prevé la posibilidad de ampliar el criterio de control cuando se habla de concentración económica. O sea, lo que hace es prohibir que se disponga como objeto de estas, digamos, de sociedades a restringir o limitar o distorsionar la competencia, ¿no? La Ley de Defensa de la Competencia justamente es una ley que lo que busca es evitar los monopolios y garantizar, digamos, la competencia de distintas personas dentro de un mismo ámbito económico. Entonces, dentro de esta postura máxima que tiene la defensa de la competencia, lo que busca es restringir, o prohibir que el objeto de las sociedades sea restringir o distorsionar la competencia. Esto son las pautas fundamentales que ustedes tienen que tener en cuenta cuando nosotros hablamos de sociedades controladas, sociedades controlantes y las distintas técnicas de vinculación que se pueden dar entre las sociedades, o sea, las técnicas contractuales propiamente dichas, las técnicas contractuales y después las técnicas de participación. Entonces, o las contractuales de colaboración y las técnicas de participación. Ahora bien, vamos a hablar de sociedades constituidas en el extranjero. Una sociedad constituida en el extranjero se caracteriza justamente porque es una sociedad que se ha constituido fuera de la República Argentina. Se encuentra regulada entre los artículos 114 y 124. En cuanto a su existencia y a su forma, se va a regir, digamos, por las leyes del lugar de constitución. En el país, en nuestro país, puede realizar actos aislados o puede estar presente en juicio. Sin embargo, cuando ejerce un ejercicio, cuando el ejercicio de esta sociedad constituida en el extranjero es habitual en la República Argentina, debe establecer sucursales, asientos o cualquier otra especie de representación permanente. O sea, no puede hacer, ya no se la consideran como actos aislados, sino que simplemente debe ejercer algún tipo de asiento dentro de la República Argentina. Se ve obligada, ¿no?, a llevar la contabilidad, por la Ley General de Sociedades y justamente por las normativas propias de la Inspección General de Justicia, debe llevar una contabilidad separada. Sus representantes, obviamente, que van a tener las mismas responsabilidades si el tipo es similar a alguno de los que se rigen a los tipos sociales que existen en la Argentina. Y si, por ejemplo, el tipo social elegido justamente por esta sociedad constituida en el extranjero no existe en nuestro país, no está reglamentado en nuestro país,
la responsabilidad de los directores va a ser igual al de a la responsabilidad que tienen los directores de las sociedades anónimas. Ahora bien, si esta sociedad constituida en el extranjero tiene sede o el objeto principal se desarrolla en Argentina, se ha considerado una sociedad local. ¿Por qué? Porque, se ha considerado una sociedad local. ¿A qué fines? A los fines de las formalidades de la Constitución y de la reforma de la Constitución del Estatuto, o incluso para el control de su funcionamiento, para el control de su funcionamiento por parte del EGJ o el registro de comercio respectivo. Entonces, en este supuesto solamente es considerada una sociedad local, siempre y cuando sea su sede u objeto principal sea desarrollado dentro de la Argentina, dentro de la República Argentina. Bueno, esto, es muy cortito lo que les referí de sociedad constituida en el extranjero, porque les quise dar las limitaciones propias o el marco normativo que rige en la Ley General de Sociedades. Recuerden que son los artículos 118 a 124. Y en cuanto a vinculaciones societarias, lo importante es que tengan en cuenta justamente la normativa que surge de los artículos 30 a 33. Bueno, eso es todo por hoy. Esta es la unidad 12, recuerden, de vinculaciones y grupos societarios y de sociedad constituida en el extranjero. Después está la doctrina Irigoyen. La doctrina Irigoyen es muy interesante de leer porque es más que nada anecdótica, pero habla justamente de la figura de la sociedad como integrante de una nacionalidad, de una nación. Ante un conflicto que se dio entre Inglaterra y Argentina, justamente porque las políticas llevadas adelante por el Banco de Londres y Río de la Plata en la provincia de Santa Fe no fueron, es como que no se acogían. No, en realidad no se acogían, sino que se desfavorecían al banco local. Se creó, o se gestó un conflicto entre naciones. En este conflicto entre naciones, el senador Irigoyen, creo que era senador o diplomático, en ese momento esboza una teoría en virtud de la cual dice que las sociedades no tienen nacionalidad, mientras que la postura británica era en el sentido contrario, que las sociedades tienen nacionalidad y que justamente esta afectación que se hacía al Banco de Londres y Río de la Plata era como afectaba en realidad no al pueblo británico, sino al gobierno británico, mientras que la postura de Bernardo de Irigoyen no era esa, y decía que justamente que no tenía nacionalidad porque las personas jurídicas no la tienen. La cuestión es que se resolvió, si no me equivoco, por un laudo papal, igual léanlo. Se resolvió y se resolvió en favor de la postura argentina, justamente teniendo en consideración la postura de o aquello que fue esbozado justamente por Irigoyen. Entonces, a partir de ahí se gestó se llevó adelante toda una doctrina internacional, que es la doctrina Irigoyen, que habla justamente de la ausencia de nacionalidad por parte de las sociedades. Es un caso muy interesante, es anecdótico más que nada para leer, pero léanlo porque está en el manual y la verdad que es interesante para conocer un poco de nuestra historia y cuáles han sido, además de distintos conflictos territoriales que hemos tenido con el Reino Unido. Este es un conflicto más de derecho privado, pero es de derecho privado internacional y es muy interesante. Así que bueno, esto ha sido por hoy y espero que les haya sido útil la clase de la unidad 12. Nos vemos la próxima.